Más que todavía me falta permanecer más tiempo de pie, pero ya podemos caminar, gracias a Dios. ¿Saben que Dios es bueno? Bueno, hoy vamos a ver una palabra, amados hermanos. Bienvenida ahí atrás, mi hermanita, bienvenida ahí atrás, qué bueno que está aquí. Ahí atrás también, Patito, qué bueno que estás aquí. Con la mini Patito, gloria al Señor, que esa niña crezca en los atrios del Rey, corra en los atrios del Rey. Bienvenidos. Bueno, pues ahora yo creo que esta agüita detuvo la venida de muchos hermanos, pero sabemos que Dios es bueno. Sabemos que Dios es bueno y siempre está atento a todas y cada una de nuestras necesidades también. Gloria al Señor, aquí mis hermanos Negrete, que bueno que están aquí. Bendito es el Rey, se les extraña, pero gloria al Señor. Vamos a ver hoy una palabra, amados hermanos, que el Señor ha puesto en lo más profundo de mi corazón. Esta palabra, amados hermanos, hemos estado viendo acerca de las dificultades que como iglesia te enfrentas. Situaciones que muchas veces no entiendes. No entiendes el por qué, a veces escasez, a veces enfermedad, persecución, pérdida de alguna cosa, de algún ser querido. Y muchas veces pensamos que es porque Dios se ha olvidado de nosotros. Pero hoy vamos a aprender conforme a la bendita palabra del Señor, lo que el Señor ha dispuesto para lo que es el pueblo del que vive, del que reina. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, conforme a la palabra? Dice que Él se presentó al monte, en el huerto de Getsemaní. Y estando en ese huerto, ¿verdad?, llegó con mucha angustia. Pronto iba a ser entregado. Y el dolor y la angustia que él sentía era porque sabía que el Padre se iba a apartar de él. Ese era el gran dolor que nuestro Jesús tuvo. Él no tuvo dolor por los clavos, él no tuvo miedo por los clavos, sí tuvo dolor. No tuvo miedo, amados hermanos, a lo que se iba a enfrentar. Porque el Padre todo el tiempo lo fortalecía, ¿no es cierto? Pero en ese momento él mismo lo dice: estoy angustiado hasta la muerte. ¿Qué podrá ser angustiado hasta la muerte? ¿Qué tipo de emoción se puede sentir angustiado hasta la muerte? Por eso Él nos entiende, pero también Él ha dicho: te dejo mis pisadas, mis huellas, para que las sigas. Y verdaderamente seguir las huellas de Jesús es difícil, pero ¿sabes una cosa? No es imposible. Porque si fuese imposible, Él jamás hubiese dicho: te dejo mis huellas para que las sigas. Y hoy, amados hermanos, pues tenemos ese privilegio de poder estar juntos, ¿verdad? Hoy, amados hermanos, la congregación se detuvo por la lluvia, ¿verdad? Bendito es el Rey. Imagínate los que están en guerra. ¿Por qué se están deteniendo? ¿Por una agüita? No, amados, están cayendo bombas, ¿verdad? ¿Cuántos darían por estar en el lugar que tú y yo estamos hoy? ¿Verdad? Un lugar en el cual podemos decir: gracias, Dios, que nos permites adorar. Bueno, vamos a pasar al capítulo 23 de Primera de Samuel. Vamos a ver, amados hermanos, esta situación que estaba enfrentando David. David había comenzado la persecución de parte de Saúl. Era una persecución encarnada, era una persecución sin cuartel. Era una persecución, amados hermanos, que pues David no entendía, porque David no era enemigo de Saúl, ¿sí? David no era enemigo de Saúl, mas Saúl lo consideraba su enemigo. Y hoy, amados hermanos, gloria al Señor, muchos aquí en la congregación, yo hablo en la iglesia en general, muchos pensamos que algunos de nuestros hermanos son nuestros enemigos, y no es así. No es así. Tenemos que quitar esos pensamientos equivocados. Tenemos que comprender que muchos de nuestros hermanos, ¿verdad?, están pasando situaciones duras. Y a veces a nosotros, a todos, nos falta un tacto para hablarles, un tacto para acercarnos a ellos. Pero la realidad es que de los hijos de Dios no tenemos enemigos más que Satanás. A su nombre. ¿A quién tenemos por enemigo? A Satanás. Y todos los demás son nuestros hermanos, son nuestros amigos y son amados.
Fíjense lo que dice, perdón por cómo estoy. Dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras, ¿verdad? Keila, amados hermanos, será un lugar ahí cerca de Jerusalén. Y amados hermanos, estamos viendo que los filisteos, ¿verdad? En ese momento, los enemigos naturales, los enemigos hasta el día de hoy de los israelitas, estaban atacando esa ciudad. Pero aquí algo bien importante, David venía huyendo, pero aquí algo bien importante, cuando nosotros tenemos miedo, huimos. ¿Por qué estaba huyendo David? Porque tenía miedo, ¿verdad? ¿De quién? De Saúl. ¿Por qué tenía miedo? Porque sabía que Saúl, si lo encontraba, no le iba a dar un derechazo, no le iba a dar unas patadas. No, Saúl lo iba ¿a qué? A matar. Y David tenía miedo, amados hermanos. Y muchas veces cuando tú y yo, al igual que David, nos movemos por miedo, cometemos tonterías y mentimos y decimos cosas que no tienen que salir de nuestra boca. Y ahorita vamos a ver todas las consecuencias que causa una mentira, ¿sí? ¿Por causa de qué? Por causa del miedo. Por causa del miedo muchas veces, amados hermanos, hacemos o decimos algo que a la postre va a traer consecuencias graves, muy graves. Pero vamos a ver aquí la misericordia de nuestro Dios, la misericordia y el amor del Creador del cielo y de la tierra. Dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. 2. Y David consultó ¿a quién? A Yahvé, diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Yahvé respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. A pesar del miedo, amados hermanos, que David sentía, a pesar de que estaba huyendo, él amaba al pueblo, él amaba al pueblo y sobre todo amaba a Dios, amados. Y estaba viendo que los filisteos eran una nación injusta, una nación, amados, que no tenía compasión. Entonces él en su miedo, aún en su miedo, amados, les dice, oye Señor, iré y defenderé a Keila. Dile a tu hermano, Dios te defiende. Porque ¿cuántos de nosotros estamos sintiendo en este momento una situación algo así similar? En ese momento, amados, David estaba sintiendo un miedo. Pero ese miedo, amados hermanos, a pesar de todo, el compromiso de David era con el Padre, con Dios, ¿no es cierto? Y le dice, oye Señor, subiré y defenderé Keila. Y amados hermanos, la instrucción de Dios es, ve y defiéndela. Dile a tu hermano, ve y defiende a tu hermano. ¿Sí? Dice, iré a atacar a estos filisteos. Y Yahvé respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Verso 3, por favor. Pero los que estaban con David le dijeron, ¿quién estaba con David? Aquí tantito. ¿Se acuerda que llegó a una cueva David? Y la cueva se llama Adalú. Se me olvida el nombre. Sí, Adulán. La cueva era la cueva de Adulán. Y dice la palabra del Señor en la cueva de Adulán, que está en el capítulo 22. Por el tiempo a lo mejor no lo leemos y ahorita, si Dios quiere, lo vamos a leer. En el capítulo 22, ahí mismo, un capítulo antes, vemos que David, ¿verdad?, va y se esconde en una cueva. ¿Pero por qué se fue a esconder en una cueva? Bueno, dice que ahí le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos ¿con qué? Con miedo. O sea, estaban, amados hermanos, temerosos, ¿sí? Dice, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? O sea, amados hermanos, el miedo era terrible. Eran 400 hombres, ¿se acuerdan? Que eran perseguidos, que estaban tristes, que estaban angustiados, y familia de David, que se habían reunido con David, y eran David y sus 400 hombres. Pero imagínate, amado, cuando en este momento David dice el Señor que vamos a ir a defender a Keila. ¿Hace un nombre? Vamos a ir a defender a Keila. El sábado tenemos bautizos, Gloria al Señor. Ahí se las dejo de tarea. Vamos a ir a defender ¿qué? A Keila. Y ellos dijeron, ¿cómo? Si estamos aquí en Judá y tenemos miedo, y ahora nos vamos
filisteos. Y luego Saúl nos persigue. Fíjate, dice: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Verso 4. Entonces David, ¿qué? Volvió a consultar al Señor. Amados, ¿cuántos saben que el Señor habla una vez? El Señor te dice: ve. ¿Sí? Cuando el Señor te dice: ve, ¿qué tienes que hacer? Lo primero, amados hermanos, que pasa regularmente cuando nosotros estamos en una situación de miedo, una situación de angustia, una situación difícil, volvemos a preguntar. Pero la respuesta del Señor jamás va a cambiar. Ve. ¿Sí? Oye, Señor, es que yo voy a hacer. Ve. O te dice: no vayas. ¿Y cómo te lo confirma? Con su palabra, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces cuando el Señor te dice: ve, es porque tienes que ir, porque Él ya lo autorizó. Amén. Ahora, David, amados hermanos, tenía miedo. Y va con sus hombres 400 y les dice: oiga, tenemos que subir a pelear, a defender a Keila. Oye, aquí estamos con miedo y nos vamos a ir a enfrentar a los filisteos. Y luego Saúl. Amados, nosotros muchas veces contagiamos de miedo a nuestros hermanos. Vamos a hacer esto. ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y por qué? Amados, ¿cuántos saben que el Señor nos envía a las batallas? Ahora fíjense, dice: y Yahvé le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. O sea, pon atención a eso. Cuando Dios te da una instrucción para ir, es porque te va a dar la ¿qué? ¿La qué? La victoria. ¿Te va a dar la qué? Victoria. Ya te la dio cuando el Señor pone tu corazón y lo confirma con su palabra. Que vayas. Es porque ya la victoria está dada. David en ese momento, amados, miedo. ¿Sí? Saúl persiguiéndolo. Para darle unas cachetadas, no, para matarlo. Y luego se va a enfrentar con los filisteos. Los filisteos también eran fuertes, amados, y eran despiadados. Y luego imagínate, sus hombres llenos de miedo. Sus hombres llenos de miedo. Pero aquí vemos, amados hermanos, a un David que aún con todo en contra, confiaba en lo que Dios le decía. Dile a tu hermano: confía en lo que Dios te ha dicho. Fíjate. Dice: le respondí y dijo: levántate, desciende a Keila, pues ya entregaré en tus manos a los filisteos. 5. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Aquí hay algo bien importante. David en ese momento, aparte de tener miedo, aparte de ser perseguido, imagínate, ¿de qué vivía? ¿Qué comía? O sea, ¿de qué se alimentaba? ¿Cómo alimentaba a sus guerreros? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para David con los filisteos? Que los filisteos alimentaran a esos 400 hombres. ¿Sí me estás entendiendo? Que los filisteos fueran el instrumento que Dios usara para que David y sus guerreros fueran saciados en cuestiones de alimento. Amados, dice: se llevó sus ganados y le causó una gran derrota. La victoria con el Señor siempre va a traer, amados hermanos, la victoria con el Señor, más bien la victoria con el Señor siempre va a traer abundancia de bendición. Pero el problema, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no estamos saliendo victoriosos? Porque David, aún con su miedo, no se quedó en la cueva. ¿Sí? No se desanimó cuando sus hombres le dijeron: oye, vamos a ir a pelear, y si aquí estamos y tenemos miedo, y ahora enfrentar ese gran ejército. Amados, muchas veces tú y yo nos hemos detenido por cualquier circunstancia, pero lo que Dios te dijo que va a hacer de ti lo va a cumplir. Pero tienes que aprender a esperar en su tiempo. En su tiempo
respuesta, Señor. ¿Acaso te olvidaste de lo que me dijiste? No. Dios sigue firme en sus promesas. Dios sigue firme en sus promesas. Dios sigue firme cuando te dijo, de cierto te bendeciré. ¿De cierto qué? Te bendeciré. ¿Qué pasó con David? ¿Se desanimó? No, amado. No se desanimó. Cuando te desanimas, ¿qué pasa? Dejas de hacer, ¿no es cierto? Cuando te desanimas, dejas de servir, dejas de hacer muchas cosas que Dios te ha dado instrucción. ¿Y qué sucede? Hay una gran pérdida, amados. Pero la misericordia de Dios es que es un Dios de oportunidades. ¿Es un Dios de qué? De oportunidades. Y no es de una ni de dos. Es, digámoslo así, 70 veces 7. Infinito en oportunidades. ¿Sí? Fíjate. 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. El efod, amados hermanos, habla, ¿sí?, del vestido del sumo sacerdote. En el efod, amados hermanos, en el pectoral, ahí guardaban el turim y el, ¿cómo se llama? El urim, perdón, gloria al Señor. El urim y el tumim. Ahí en la palabra del Señor no habla qué es físicamente. Algunos estudiosos dicen que eran como una piedrita blanca, una piedrita negra. Era así, algo así como echar suertes, algo así, pero no eran suertes, ¿sí? Dios siempre, amados hermanos, va a poner su presencia cuando te manda a una cosa que tienes que hacer. Nunca vas a ir solo. Ahora, en este tiempo, nosotros no necesitamos el urim ni el tumim. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios, tu Biblia. ¿Qué necesitas? Tu Biblia. Tener comunión con el Señor, ayunar, estar en la presencia del Señor. Amados, el Señor se levantaba a las 3 de la mañana a orar la cuarta vigilia y regresaba aproximadamente a las 5 de la mañana, y si no es que más tarde. Una comunión perfecta tenía Jesús con el Padre. Y amados hermanos, ¿cuántos de nosotros el Señor nos despierta a las 3 de la mañana? Ay, es que me levanté al baño. Ay, es que, híjole, no podía dormir. Y tenía yo que ver en el Facebook. No, amados, el Señor nos levanta para platicar con nosotros. El Señor nos levanta porque cuando conocemos la palabra es para darnos instrucciones. Y esas instrucciones no cambian. Tenemos que seguir adelante. Tus ojos están viendo todo lo contrario. Incluso David temía perder su vida. Y no solamente la de él, sino la de todos sus hombres de su familia. Y amados hermanos, aquí la enseñanza, al igual que Jesús, aquí nos enseña que David nunca se detuvo. Nunca se detuvo. Siempre siguió por el Señor. Pero algo bien importante. Estábamos diciendo por qué estaba huyendo David. Vamos, por favor, antes de seguir, vamos a regresar. Acuérdame dónde nos quedamos, Darío, y vamos a regresar. Vamos a 1 de Samuel, ¿sí? Gloria al Señor. Capítulo 22, verso 11. Amados, fíjate, cuando empieza a huir David, se va a los de Gad, y allá con los de Gad se hace el loco. Dice la palabra del Señor que dejaba escurrir su baba por su barba y hacía diciendo disparates porque tenía miedo. ¿Porque tenía qué? Miedo. Pero vamos a ver la situación, amados hermanos, que ocurre con una mentira. La mentira es ¿qué? Pecado. ¿Es qué? Pecado. Y fíjate lo que ocurrió por una mentira piadosa. Nosotros podemos decirle en este tiempo. Fue una mentira piadosa. Una mentira, amados hermanos, siempre va a traer consecuencias de muerte. ¿De qué? De muerte. Fíjate, y no lo digo yo. Fíjate lo que dice.
Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech. Vámonos desde el verso 1 para entenderlo. Verso 1. Yéndose luego David de allí, de Gat, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Si estamos en el 21, ¿verdad? ¿Cuánto dije? 22. Perdón, espérame. Ahora sí. El 22, ¿verdad? Dice, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. El que sigue. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. 4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. 5. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? ¿Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas? Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg, el edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob a Ahimelech, hijo de Ahitob. 10. El cual consultó por él a Yahvé y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Por el tiempo, amados, más atrás habla acerca de que David llegó con los sacerdotes, con Ahitub, y le dijo: oye, ¿tienes algo para comer? Es que el rey me mandó a una misión apresuradamente. El rey estaba, ¿qué? Con David, persiguiéndolo. ¿Estaba qué? Persiguiéndolo. ¿Para qué? Para matarlo. Y David llega con el sacerdote Ahimelech y le dice: oye, ¿tienes algo de comer? Es que salí apresuradamente porque el rey me envió a una misión. ¿Era una qué? Una mentira. Y le dijo el sacerdote: oye, solo tengo los panes de los que ponemos en la mesa, ¿verdad? Del propiciatorio. ¿Y qué hizo? Pero hoy los vamos a cambiar. Dice: te los daré si ninguno de tus hombres ha tocado mujer. Y se los dio, amados hermanos, aquí. Amados hermanos, David consiguió el pan con una mentira, ¿sí? Y después, amados hermanos, dice la palabra del Señor que el rey envió por el sacerdote Ahimelech porque Doeg, el edomita, sí, un verso antes dijo: 10. Otro. 9. Entonces Doeg, amados hermanos, ¿qué hizo? Amados, le confió a Saúl que David había estado con Ahimelech. ¿Qué sucede? Vámonos a otra vez. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. ¿Todos vinieron a quién? Al rey. 12. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. 13. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? 14. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David?
yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. El sacerdote no sabía lo que estaba ocurriendo, amados. Era su yerno, era su familia, ¿era su qué? Su familia, eran familiares, ¿ok? Ahora fíjate, dice 15. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. O sea, ya lo había hecho. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. 16. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda que morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. 17. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, que estaba alrededor de él, volveos y matad a todos los sacerdotes de Yahvé, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Yahvé. Fíjense, 18. Entonces dijo el rey a Doeg, el que lo acusó a David, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. ¿A cuántos mató? A 85. ¿Por causa de qué? Por el miedo que tenía David. ¿Sí? Por el miedo que tenía David. ¿Y qué hizo ese miedo en David? Mentir. El pecado va a traer, ¿qué? Muerte, situaciones complicadas, difíciles. Esa era una mentira, sí, pero por una mentira murieron 85 sacerdotes. ¿Murieron cuántos? 85 sacerdotes. Regresemos nuevamente al capítulo 23, por favor. Amados, aquí algo bien importante, y ahorita lo vamos a ver, de la personalidad de Saúl y la personalidad de David. Algo que contrasta demasiado. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David, a Keila descendió con el efod en su mano. 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en... ¿Tú crees que Dios entregaría a David en la mano de aquel que había matado 85 sacerdotes? ¿Tú crees que Dios lo haría? No, ese Doeg, ¿verdad? Fue el que anunció, y él sabía dónde se encontraba en ese momento, en Keila. Pero vamos a ver, o sea, amados, es algo tan hermoso lo que Dios hace con aquellos que confían en él. Fíjate, dice, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Aquí algo bien importante. Siempre, amados hermanos, cuando tú está puesta tu confianza en el que tiene poder para cambiar las cosas, siempre Dios va a estar su presencia contigo. ¿Siempre va a estar qué? Su presencia contigo. El Espíritu Santo, portadores del Espíritu Santo. Sí, el Señor está contigo. Pero recuerda, el Señor no estaba con David. Sí estaba con David. Sí estaba con David. Pero David había sido la causa, amados hermanos, por una mentira al sacerdote, que los sacerdotes murieron 85. ¿Sí me entiendes? O sea, amados hermanos, por causa del miedo de David y por causa de haber mentido, el enemigo acabó con 85 sacerdotes. Pero ahora vemos a un David, amados hermanos, que a pesar de eso
no se detiene. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Que tú te puedes equivocar todos los días, pero cuando eres sincero con Dios y vienes a su presencia, siempre vas a encontrar el consuelo de que Él es perdonador por excelencia. ¿Es perdonador por qué? Por excelencia. ¿Sí? Fíjate, entendiendo David que Saúl le daba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Yahvé, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. O sea, Saúl iba también a acabar con todo, amados. Fíjense, me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Yahvé, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Yahvé dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Yahvé respondió, os entregarán. Aquí algo bien importante. ¿Qué hizo David con Keila? Lo salvó. ¿Y ahora lo iban a qué? A entregar. Aquellos que David había salvado, ahora lo iban a qué? A entregar. Así pasa en la actualidad, amados hermanos. Así pasa en la actualidad con la iglesia. La iglesia está pleiteando entre ella cuando su enemigo, que es Satanás, se está riendo. Cuando Satanás se está riendo, amados hermanos. Nos enojamos con los hermanos, nos enojamos con los hijos de Dios. Estamos pleiteando entre nosotros. Entre nosotros no somos enemigos. No eres mi enemigo, eres el Hijo de Dios. Son los hijos de Dios. Tenemos un pleito, sí, con el reino de las tinieblas, pero no entre nosotros. David, amados hermanos, David, a pesar de su pecado, era sincero y reconocía sus errores. Pero aquí también nos demuestra cómo David, ¿qué hizo David cuando le dieron los panes después? Oye, ¿no tendrás una espada? Lo leen después en casa. ¿No tendrás una espada? Sí, tengo aquí la espada con la que mataste a Goliat. O sea, la espada de Goliat, esa es buena, no hay ninguna mejor. Amados, ¿qué estaba pasando? De ahí David se va y se mete a la cueva. ¿Por qué se metió a la cueva? Porque estaba ahora luchando en sus propias fuerzas. Ya no pedía el favor de Dios. El favor de Dios lo tenía, pero ya no le pedía instrucción. Ya no leía la Biblia, David, digámoslo así. ¿Sí? Ya no pedía instrucción de Dios. Y va y dice, ¿qué haces cuando ya no piden la instrucción de Dios? Vas y mientes y aparte luchas con tus propias fuerzas. David era un hombre de guerra, sí es cierto, pero lejos de Dios nada podemos hacer, Él lo ha declarado. Por eso, amados hermanos, hay situaciones en las cuales el día de hoy la iglesia se ha estancado. ¿Por qué? Porque la guerra es contra los filisteos, es contra los moabitas, es contra Egipto. No, con los hijos de Dios. Hoy hay gran lucha entre las iglesias. Hablo de congregaciones porque hay una sola iglesia. Hay congregaciones que dicen, nosotros sí nos dirige Dios. Nosotros sí, con nosotros sí está Dios. Y amados hermanos, nosotros tenemos nuestros servicios más bonitos. Nosotros hablamos más la palabra de Dios. Y no es así, amados. Porque Él ha dicho que donde dos o más se congregan en su nombre, Él está en medio. ¿Cómo es? ¿Se acuerdan que una vez les dije, ya me voy? Y el Señor, dos personitas por ahí, volteé, estaba aquí, y me dice, voltea, y volteó, y dos personitas entraron por esa puerta. No voy a decir los nombres. Dos personitas entraron por esa puerta y me dijo el Señor, por esas dos no te vas, porque esos dos me vienen a buscar de todo su corazón. Así es que levántate, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Amados,
Muchas veces nos detenemos por lo que ven nuestros ojos, por lo que escuchan nuestros oídos. Pero ¿cuál es la instrucción que Dios te dio? David estaba huyendo porque lo miraron feo. David huyó porque no le hicieron caso. David huyó o se detuvo porque sus soldados no querían luchar. No, amados. David no se detuvo. Sabía que había cometido un error. Sí. Pero David era de aquellos que se equivocaba y se levantaba y seguía adelante. Sigue adelante, hijo de Dios. No te detengas. No te detengas. Estás en una lucha encarnizada con el reino de las tinieblas. No con tus hermanos. No con los hijos de Dios. Amén. Fíjate, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió ¿de qué? De salir. Amados hermanos, cuando tú le dices, Señor, ayúdame, siempre va a venir la ayuda del Padre. ¿Qué hizo el Señor? Le dio un poco de paz a David. Es un proceso, amados hermanos. ¿Para qué era ese proceso tan duro de David? ¿Para qué era ese proceso tan duro de David? Porque iba a ser el próximo rey. Más bien ya era el próximo rey de Israel. Ahora, amados, ¿se acuerdan el domingo? ¿Cuántos llamados tenemos? Naturales. ¿Cuántos llamados naturales tenemos como iglesia? Apocalipsis 1:6, para que los que no lo vieron. Fíjense, yo no tengo ningún llamado, pastor. Yo no tengo nada. Dice, ¿y nos hizo qué? ¿Cuántos reyes hay aquí? ¿Y nos hizo reyes y qué? Entonces, ¿cuántos llamados tienes? ¿Cuántos llamados tienes? Ninguno. Entonces, ¿cómo te constituyó rey? ¿Cómo te constituyó sacerdote? ¿Qué hace un rey? ¿Qué hace un rey, hermanos? ¡Dirige! ¡Lidera! ¿No es cierto? ¿Qué hace un sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? ¡Ora! ¿Qué hace un sacerdote? ¡Presenta holocaustos! ¡Sacrificio de labios! ¿No? ¿Y a quiénes le dio? Al pastor. No, amados, a ti. Te constituyó rey y sacerdote. Pero yo soy mujer. Dice que eres heredera y coheredera en Cristo Jesús. ¿Eres qué? Heredera y coheredero en Cristo Jesús. Entonces, amados, tenemos dos llamados. David no se detuvo. Regresamos a David, por favor. Allá, 1 Samuel 23. Amados, la presencia del Señor acompañaba a David. Porque David, amados, ¿por qué causa cuando salió huyendo fue con el sacerdote y no le dijo la verdad? Porque no consultó a Dios. Él, en ese momento, lo que quería era salvar su vida. Y en la carne humana es entendible, ¿no es cierto? En nuestra carne, en este cuerpo caído, así es. Lo primero que tratamos de hacer es huir. Y cuando aún el Señor dice, no te vayas. Pero Señor, no te vayas. No te vayas. Dice, no, vámonos al capítulo 23, donde estábamos, en el verso, no recuerdo. Y que me acordara, chaparrito. Capítulo 23. A ver. Capítulo 23, sí. Ok. Pero vamos más adelante, hijo. En el capítulo 23 ya vamos más adelante.
David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. 14. Y David se quedó en el desierto, en lugar de fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Ziph, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Estás viviendo en un desierto? ¿Estás viviendo una enfermedad? ¿Estás viviendo una escasez? ¿Estás viviendo alguna situación difícil? Dios no te ha abandonado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dios está contigo. ¿Qué vamos a hacer, amados? Está con nosotros el Señor. David, amados hermanos, ¿se puede reinar ya? No. Se quedó en el desierto. ¿Qué es desierto? Dificultades, escasez, ¿no es cierto? Todo extremo, amado. Imagínate cómo estaba el corazón de David. Pero algo bien seguro, que Dios estaba con él. ¿Quién está contigo? El Dios de los ejércitos. Clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús, amados, Jesús, muchos han dicho, los que son religiosos dicen, oye, entonces, los que no, más bien los que no conocen a Cristo, dicen, oye, y entonces, ¿por qué tratan así ustedes a la Madre de Dios? Digo, ¿cómo la tratamos? ¿Por qué la tratan tan mal? ¿Por qué no la honran? ¿Por qué no la adoran como todo el mundo lo hace? Amados, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo a María, mujer? ¿Por qué le dijo mujer? ¿Por qué ella no le dijo madre cuando eran las bodas de Cana? ¿Por qué ella no le dijo madre? ¿Por qué le dijo mujer? Aún mi hora no llega. ¿Por qué no la amaba? No, era porque sabía nuestro Señor Jesús que María también lo tenía que reconocer como Salvador, no como hijo. Amén. Tenía que reconocerlo como su Señor, como su Salvador. Amados, cuando va y lo busca y dice, oye Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan, ¿qué hizo Jesús? Voy a ver qué quiere mi madre. No, ¿qué dijo? Mi madre, mis hermanos y mis hermanas son estos, todos los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, ¿la deshonró? ¡No! Ahí te va, ahí te va. ¿Cuántos saben que María también está con el Padre? ¿Sí? Y también ella va a resucitar al igual que nosotros en aquel día. O vamos a hacer, o va a ser la deuda. No, ella va a resucitar. Amados, tan grande el amor de Jesús que no quería que su madre física se quedara, se perdiera. María tuvo que reconocerlo así como tú y yo, como su Rey, como su Dios, como su Salvador. ¿Te das cuenta del amor? Ahora, ¿qué hizo Jesús? Estando en la cruz, una de las 7 palabras, madre, y tu hijo, hijo, y tu madre. Amén. Siempre el Señor, al igual que con María, nos trata así como María. ¿Por qué estás en un desierto? Saúl, amados hermanos, ya había sido desechado. Vamos a ver qué dice Saúl. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Ziph, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Ziph. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre, así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Yahvé, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Por el tiempo, amados, aquí algo bien importante, voy a parafrasear.
El Señor no se ha olvidado de ti. Todos los días te vas a equivocar. Todos los días alguna mentira va a salir de tu boca. Pero tienes que tener mucho cuidado con esa mentira, porque esa mentira trae muerte espiritual a tu alrededor. Y todos lo hemos hecho. Pero ese no es el problema. El problema es que dejes de hacer lo que tu padre te puso a hacer. Ese es el grave problema. Ese es el grave problema, hermano. Eres un instrumento poderoso en las manos de un Dios que te ama. Un Dios que entregó todo lo que es su sangre preciosa por amor a ti y por amor a mí. No hay excusas, amados. No hay excusas. 15 días, ¿se acuerdan cómo andaba yo? El pasito, tú, por ahí me pusieron ahí los marranos. 15 días, no podía caminar, amados. No dejé de ir a Guatepec, amados hermanos. No dejé de ir a Guatepec, no dejé de dar ningún día palabra de Dios, aunque el dolor era insoportable. Amados, y te digo una cosa, digo, Señor, ayúdame, ya no puedo. Todos estamos pasando situaciones difíciles, pero hagamos la diferencia como David. Hagamos esa diferencia, amados, porque todos los días te vas a equivocar. Todos los días vas a entregar a tus hermanos. ¿Cómo? Con una mentira piadosa en este tiempo, con una situación que sabes que está sobrando mal. El pecado trae muerte, amados, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. No dejes de hacer lo que Él te mandó a hacer. Tarde o temprano Él va a salir y va a sacar a la luz todas las cosas, y cada uno de nosotros va a recibir de Él lo que merecemos en esta tierra. No estoy hablando de tu salvación. Si tú eres salvo, eres salvo. Pero si eres salvo y estás pecando, atenta a las consecuencias en esta tierra. Dolor, enfermedad, escasez, persecución, situaciones bien difíciles. Y ahí te va. Aún, algo que me impresiona. Y digo, Señor, tú todo lo puedes. No recuerdo dónde está la cita, pero es cuando dice la palabra del Señor que el Señor Jesús no hizo milagros en su tierra. Pero no dice que no hizo milagros en su tierra, dice, no pudo hacer milagros por su incredulidad. Él todo lo puede. Pero dice, no pudo, y me impresiona, voy a escudriñar ese no pudo. Esa era para si quieren apúntenlo y luego me ayuden a investigar. Pero cuando dice, no pudo hacer milagros en su tierra por causa de la incredulidad. Amados, Dios está con nosotros. Él pone los medios. Él pone los medios para que continúes adelante. ¿Sí? ¿Qué hizo David? Fue por esa espada. Después de tomar esa espada, se echó a correr a la cueva. Pero ahí te va. El carácter de David era que no podía vivir sin la guianza del Señor. Oyó de la guerra de Keila. Aún con todo ese miedo, llegó y le dijo, oye, Señor, ¿subiré a Keila? El Señor dijo, no, David, no vayas. Son poquitos y te andan buscando a Saúl. No, amados, ve. Y te imaginas soldados, oye, David, pero Saúl. Y yo creo que David dice, pero Dios, tengamos mucho cuidado. ¿Qué escuchamos, amados? En esta semana escuché una barbaridad y se los tengo que decir. Anda por ahí diciendo, así lo dijo una persona física, así, un tal profeta. Así lo escuché de su propia boca. Empiezan a guardar alimento
porque para el 2026 va a haber una escasez terrible de hambre y me recordarán si no sucede. Amados, eso dijo el profeta. Pero el Rey de Reyes dijo: no te dejaré, no te desampararé. Pero el Rey de Reyes dijo: a los leoncillos, a los pajarillos yo los alimento. ¿Qué no haré por ti que eres mi hijo? No te estoy diciendo, amados hermanos, que no va a haber alguna escasez. Claro que va a haber, escrito está, ¿no es cierto? Sí, pero tienes que confiar en el Señor. Que no te detenga el hambre, que no te detenga nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios proveerá. ¿Dios qué? Yo decía: Señor, me mandaron a hacer unos estudios. Y dice: Señor, ¿y ahora cómo le voy? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Pues dice el Señor: yo. Y el Señor puso los medios, amado. ¿Sí? Señor, ¿qué voy a hacer? Y ahí está. Señor, ¿qué voy a hacer? Y ahí está. Ya está su cita, ya está esto, ya está el otro, ya está, ya vaya y ya está. Y Dios es bueno. Les digo que por el miedo no había yo abierto mis estudios. Pero cuando los abrí, amados hermanos, ¿qué encontré? 0 trombos. A su nombre. 0 trombos. Tiene una deficiencia venosa, porque ese es el problema que tengo. Pero no hay trombos. O sea, amados, ¿nos vamos a seguir luchando? Ahora es mi responsabilidad cuidar del templo del Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí o no? Es decisión de cada quien. Pero la enseñanza de hoy es: no te detengas. No te detengas. Y que quede claro: tu enemigo no es tu hermano, el que no te habla, el que no te da la mano, el que te hace gestos. No, tu enemigo se llama Satanás. Y si aquel que no te está dando la mano, que te está poniendo, perdón por la expresión, caritas, no le hagas caso. ¿Se acuerdan de Ana? Penina todo el camino: ¿a qué vas? ¿A qué vas? No tienes nada que ofrecer. Y Ana llora y llora, llorando, ¿pero qué? Jamás se detuvo. ¿Jamás se qué? Se detuvo. Así es que vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Saben qué es bueno? Para siempre su misericordia. Bienvenido, gloria al Señor. Para qué oración. Gloria al Señor. Bueno, pues aquí lo importante, amados, es que no vayas a traer la espada de Goliat. No. Era una buena arma, muy buena. Me estoy refiriendo que ya no luches en tus propias fuerzas. Tienes el Espíritu Santo. ¿Porque lo mereces? No, por pura misericordia. El Rey de Reyes pelea tus batallas, Él lo ha dicho. ¿Y te ha hecho más que qué? Más que vencedor. Para el día sábado tenemos bautizos a las 3 de la tarde. Al rato voy a subir en el grupo, amados hermanos, todo lo que se requiere, pero ya que están aquí, vengan con ropita blanca. Los que se van a bautizar pueden traer algo abajo, mujercitas, para que no se transparente. Gloria al Señor. Toda la iglesia traiga una cazuela de comida. Amados, vengan a darle gloria y honra al Señor. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque sus hermanos que se van a bautizar se van a sentir contentos. Amén. Y lo hacemos por el amor a nuestros hermanos. Por el amor a nuestros hermanos. Algunos querían una salida, pero amados, ¿saben para qué son estos bautizos? ¿Cuántas almas ya ganaste en este 2025? ¿Cuántas almas ya ganaste? Es que yo no soy evangelista. Invita a una persona, alguien que ames, alguien que esté cerca de ti, que digas: ¿cómo le hago para llevarlo a la casa de oración? ¿Cómo le hago para que llegue? ¿Cómo le hago para que te conozca, Señor? Oye, el sábado a las 3 de la tarde en mi congregación hay bautizos, te invito. Va a haber comidita. Yo voy a prepararte una vistecita. Te voy a invitar a una vistecita que yo voy a preparar con mis propias manos. Amén.
cuando suene el final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego todos nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados y seremos transformados en el aire para estar para siempre contigo a la cruz. Gracias por tus hijos, Señor. Vamos a levantar nuestras manos. Llévalos con bien a casa, Padre. Guarda sus corazones. Bendice las familias, restaura, sana, haznos todas las cosas. Guárdalos de todo mal. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, aquí están pequeñitos. Prospera sus trabajos. Sana sus cuerpos. Señor, ayúdalos a perdonar. Ayúdalos a pedir perdón. Y que nunca falte la alianza tuya, Espíritu Santo. Tus pequeñitos van a casa. Duermen, descansan bien, pues tú sustentas sus sueños. Señor, en el nombre de Jesús, su corazón, su mente, te lo entregan hoy. Y también, Padre, de lo recibido de tu mano, queremos darte tu mano. Recibe nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia. Te lo damos de todo nuestro corazón con gozo, pues sabemos que tú amas al dador alegre. Gracias, Dios de la gloria. Bendice a tus siervos. En el nombre de Jesús. Santo, glorioso, que no es como tú, que cambias vidas, que haces nuevas todas las cosas. Recibe el poder de lo alto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Vaya va. Tú con ellos, tú contra ellos. Nada ni nadie podrá separarnos de todo. En el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Vamos a darle un fuerte aplauso a Señor. Buenos días. Nuestro programa de Mario con gusto de la presencia del Señor. Nos vemos el día sábado a las 3 de la tarde. Por favor, traigan su cazuelota de comida. Gloria al Señor. Refrescos ya hay, desechables ya hay. Ya nada más vamos a encargar las tortillas. A ver, gloria al Señor. ¿Cómo le hacemos? Por ahí vienen las tortillas llegando. Dios es bueno. ¿A su nombre? Gloria al Señor. Pues ahí estamos, amados, Dios con ustedes. Somos despedidos, despida a su hermano y gloria al Señor. Patito, pasas por aquí enfrente al reporte. Gloria al Señor. Aleluya.